Mister. Mi nombre es Candy Terán. A continuación voy a presentar el tema expuesto. En este caso hablaremos sobre la frecuencia absoluta simple. Esta nos quiere decir que un valor o categoría es el número de veces de ese valor que aparecen en un conjunto de datos y está representado o combinado con la letra F. Un ejemplo de esto es que si en una encuesta sobre deportes favoritos 5 personas eligen fútbol, la frecuencia absoluta simple para el fútbol sería 5. También hablaremos sobre la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores hasta el valor actual. En una tabla de datos representa el total acumulado y es útil para ver cuántos datos se encuentran por debajo de cierto valor. Un ejemplo de esto es que si en una encuesta sobre deportes tenemos 5 personas que eligen fútbol, 3 eligen baloncesto y 2 eligen voleibol, la frecuencia absoluta acumulada para el fútbol es 5, para baloncesto es 5 más 3, que vendrían a ser 8, y para voleibol es 10 o 8 más 2. La frecuencia relativa simple. Esta representa la proporción o porcentaje de un valor respecto al total de datos. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de un valor por un total de valores y se expresa como decimal o porcentaje. Un ejemplo de esto es que si tenemos 5 personas de 20 encuestadas eligen fútbol, la frecuencia relativa simple para fútbol sería 5 sobre 20 o 0,25 o 25%. Y también tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esta nos quiere decir que es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores anteriores hasta el valor actual. Es útil para conocer la proporción acumulada de datos. Un ejemplo de estas es que si tenemos las siguientes frecuencias: frecuencia relativa simple, que equivale a 0,25 para fútbol, 0,15 para baloncesto y 0,10 para voleibol, la frecuencia relativa acumulada para fútbol es 0,25, para baloncesto es 0,40 o 0,25 más 15, y para voleibol es 0,50 o 0,40 más 10. La frecuencia relativa acumulada. Un ejemplo o un ejercicio para explicar un poco mejor este tema es que si una profesora hace una encuesta en su clase para saber cuántos estudiantes prefieren cada uno de estos tipos de frutas: manzanas, plátanos o naranjas, los resultados son los siguientes: manzanas 6 estudiantes, plátanos 8 estudiantes, naranjas 6 estudiantes, dándonos un total de 20 estudiantes. Para calcular la frecuencia absoluta simple, contamos el número de estudiantes que prefieren este valor. Estos ya están dados, que son 6, 8 y 6. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias anteriores. O sea, vamos calculando manzanas, plátanos, que vendrían a ser 6 más 8, que nos daría 14, y naranjas, 14 más 6, que nos daría 20. Para calcular la frecuencia relativa simple, se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada simple entre el total de los estudiantes, que vendrían a ser en manzanas 6 sobre 20 o 30%, plátanos 8 sobre 20 o 40% y naranjas 6 sobre 20 o 30%. Y para calcular la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas hasta el valor actual, que vendrían a ser manzana 0,30, plátano 0,30 más 40, que nos da un total de 0,70, naranja 0,70 más 0,30, que nos da un total de 1 o 100%.